Ganaron los Dyers, ¿sí? ¿Está contento? Bueno, hoy vamos a hablar de los tiempos difíciles. Ya estamos a noviembre. Ya pasaron 10 meses. Póngase a pensar, a meditar cómo han sido esos 10 meses. Ha habido tiempos muy difíciles, ¿cierto? Duros, difíciles. Y vamos a mirar cómo superar los tiempos difíciles el día de hoy. Ahora, tal vez está usted en el tiempo difícil, o tal vez va a entrar al tiempo difícil. Y tenemos que saber cómo lo vamos a superar. Y hoy Dios nos quiere hablar de eso, de cómo superar los tiempos difíciles. Les podemos llamar tiempos de oscuridad, tiempos de prueba, tiempos de tormenta. Aun cuando las tormentas muchas veces las provocamos nosotros. Muchas veces los tiempos difíciles también los provocamos nosotros. No son provocados por Dios. Muchas de las pruebas aún nosotros mismos nos metemos en la prueba. Y vamos a mirar de eso. Vamos a ver que la vida aparece en temporadas. Va a haber circunstancias difíciles. Algunas inesperadas. Otras provocadas por nosotros. Pero son temporadas que les vamos a llamar las noches oscuras. Y esos tiempos adversos, esos tiempos de lucha. ¿Quién está en lucha el día de hoy? ¿O quién está en prueba el día de hoy? ¿O quién está en crisis el día de hoy? Vamos a mirar esa adversidad y muchas veces nos preguntamos, hey Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué no le sucede al vecino? ¿Por qué perdí mi trabajo yo y no fue el vecino? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No se supone que la gracia me resuelve todo? Y son preguntas que yo muchas veces le he hecho a Dios. Señor, ¿se supone que soy tu hijo y me estás haciendo pasar por estas pruebas? O sea, ¿qué sucede? Y lo más duro de estas temporadas de oscuridad es que en muchas ocasiones no encontramos la salida. Pensamos que no hay salida, nos quedamos sin esperanza y aún nos quedamos sin futuro. No podemos mirar el mañana y muchas veces nos damos por vencidos. Otros tiramos la toalla, como dicen en el box, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un boxeador tira la toalla? O el técnico, el coach, el entrenador, le avienta la toalla. ¿Por qué? Porque ya se rindió, ¿cierto? Ya no quiere seguir peleando. Y quieren abandonar sus sueños. Y muchas de las veces nosotros hemos querido tirar la toalla. Nos hemos querido dar por vencidos, ¿cierto? Pero lo que me gusta mucho es que la palabra de Dios siempre tiene una solución para los problemas de nosotros. En el Salmo 30, versículo 5 dice así. Dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor, su misericordia, perdura toda una vida. El Salmos 30, versículo 5. Dice, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana, ¿qué llegará en la mañana? Llegará la alegría, ¿cierto? Ahora podrás estar llorando toda la noche, pero ¿cuál es la esperanza? Que la mañana que viene va a haber alegría. Puede ser que estés viviendo noches oscuras, noches de dolor, noches de crisis, noches de angustia, de confusión, de duda, de mucha inseguridad en alguna área de tu vida. Pero Dios te dice en esta mañana que eso va a durar muy poco, porque vendrán tiempos mejores. ¿Cuántos quieren tiempos mejores? Yo quiero un tiempo mejor. Van a llegar tiempos mejores, tiempos de alegría, tiempos de regocijo. Pues sabemos que el Padre nunca nos va a desamparar. Sabemos que nuestro Padre nunca nos va a abandonar. Y es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, versículo del 5 al 6, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y luego sigue diciendo, contentos. Otra versión dice, alegres. Contentos con lo que tenéis ahora. Y eso me llamó mucho la atención. Porque si somos honestos, muchos de los que estamos aquí no estamos contentos con lo que tenemos hoy. ¿O quién está contento con lo que tiene hoy? Hebreos 3 que
Hebreos 13, del 5 al 6. Dice, estén contentos con lo que tenéis hoy, ahora dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Otra versión dice, mi protector. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, así que por más difícil que tú mires la situación que estás viviendo el día de hoy, yo te animo a que confíes en Dios, porque Él no te va a desamparar, Él no te va a abandonar, y Él te va a ayudar a salir de esa noche oscura que estás viviendo el día de hoy. Por eso le he puesto como título, Superando los tiempos difíciles. En esta primera parte vamos a hablar de cómo los tiempos difíciles son parte de la vida de nosotros. O sea, no nos podemos escapar de ellos. ¿Cuántos saben que el daño es por etapas? Por tiempo, ¿cierto? Llega el verano, luego ¿cuál sigue del verano? Otoño. O sea, cada etapa de esas trae el frío en el invierno. Ahora, algo que me toca a menudo de escuchar de la gente es que se desespera cuando está en ese tipo de prueba. Se enoja, se frustra, se desanima, se da por vencido, porque no puede aceptar los tiempos difíciles que está viviendo, menos los tiempos de prueba. Ahora, seamos honestos, a nadie nos gustan las pruebas. ¿A quién le gusta pasar por una prueba? A nadie, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que las pruebas es necesaria? Cuando usted iba a la escuela, lo preparaban unos 3 meses, ¿no? Y después, ¿qué pasa de los 3 meses? ¿Le daban qué? Pues una prueba, ¿cierto? Ahora, todo lo que estudió, todo lo que se preparó, le va a ayudar para la prueba. Lo mismo es con Dios, pero con Dios es diferente. En la escuela primero te enseñan la lección y luego te dan la prueba. Y con Dios es diferente. Con Dios muchas veces Dios te pone la prueba y después te enseña la lección. Te di esta prueba porque esta es tu lección. Y a nadie le gusta estar en pruebas, pero es necesario que pasemos por las pruebas. A todos nos gustan las bendiciones, ¿cierto? Pero a nadie nos gustan las situaciones difíciles. Y la Escritura dice en Deuteronomio 28:3, del 3 al 7, dice así: tus ciudades y tus campos serán benditos. ¿Está hablando de qué? De bendición, ¿cierto? Serán benditos, versículo 4. Tus hijos, dice, y tus cosechas serán benditos. Sigue hablando de bendición. Las crías de tus rebaños y las manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneres serán benditos. Vayas donde vayas, dice, y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos. ¿Quién los vencerá? Ahora, cuando tú estés en una pelea, en una prueba, en una lucha, tenemos que entender que nosotros no la vamos a ganar. Nosotros no tenemos el poder para vencer a alguien. Dios es el que nos da el poder, pero Dios es el que pelea por nosotros. Dice, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. O sea, quiere decir que hay alguien, tenemos un enemigo que nos está buscando ¿para qué? Para atacarnos, ¿cierto? Y todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, hemos sentido el ataque del enemigo. Aunque muchas veces decimos, ay, fue fulano de tal el que me atacó. Fue el chanclas el que me atacó. Fue el cucuy el que me pegó. Pero tenemos enemigos. Todos tenemos enemigos. No nuestro vecino, no es su esposo, no es su esposa. Hay un enemigo que siempre nos va a querer atacar. Si hay alguien que, usted sabe que hay alguien que lo odia. Y lo odia a muerte. Solo porque somos hijos de Dios. Tenemos un enemigo, tengan en cuenta esto. Tenemos enemigos, dice, pero me encanta lo que dice el Señor. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte por una sola dirección, pero se dispararán por 7.
Ahora mire cómo aquí en medio de las bendiciones que está hablando Dios, Dios nos avisa que habrá enemigos que se levantarán contra nosotros para atacarnos. Ahora, cuando un enemigo se levanta contra nosotros para atacarnos, o sea, para atacarnos, dice que Dios los hará huir. Y eso quiere decir que cuando yo estoy bien, cuando las cosas están marchando súper bien, cuando estoy en tranquilidad, cuando estoy en paz, cuando estoy lejos de esos gigantes, van a llegar enemigos y me van a querer atacar. Pero la promesa de Dios es que Dios los hará huir a ellos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Creer y esperar lo que Dios dijo en su promesa. Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me dejará descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Ahora, qué bonito es cuando estamos en esos arroyos de tranquilidad, ¿cierto? A gusto. Versículo 3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas. Así dice, así da honra a su nombre. Aún, dice, cuando yo pase por el valle más oscuro, dice, no temeré, no tendré miedo, no me voy a dar por vencido, no voy a tirar la toalla, voy a seguir confiando, no temeré, porque tú estás a mi lado. Ahora, ¿qué certeza tenía el rey David? Ahora, el rey David se equivocó en muchas cosas, así como nos equivocamos nosotros. Pero una cosa que me impacta cuando yo leo lo que escribió David en los Salmos, ese hombre sabía quién era su Dios. Ese hombre sabía quién era Dios. Aún cuando yo pase por él, y si hubo alguien que pasó por valles oscuros, fue David. También por las decisiones que él tomó, tuvo que pasar valles oscuros. Se tuvo que esconder de Saúl porque Saúl lo quería matar. Se tuvo que esconder de su hijo porque también su hijo le quiere quitar el reinado. O sea, ¿qué tantas cosas no hizo David? Pero si la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, eso me enseña que David conocía quién era su Dios. Dice, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Versículo 5, me prepararás un banquete, dice, en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, decía David, tu bondad, tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. O sea que el Señor está interesado en bendecirnos, ¿cierto? Y aún en la presencia que Él va a poner a nuestros enemigos en una mesa para nosotros. Ahora, ¿cuánto nos desesperamos o nos atemorizamos? ¿O cuánto nos turbamos cuando pasamos por situaciones difíciles? Por eso el Señor comparó las situaciones difíciles con la noche. ¿Por qué? Porque en la noche no se puede ver bien. En la noche es cuando usted está más cansado. Bueno, hay algunos que están cansados todo el día. Pero eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Pero Dios, o sea, puso las situaciones difíciles como la noche. En la noche uno no puede ver bien. En la noche uno está más cansado. En la noche ya no hay fuerzas. En la noche no hay tantas personas que te puedan ayudar. A usted se le poncha una llanta en el freeway a las 3 de la mañana. ¿Qué hace? ¿Y a quién va a encontrar experto? Además, ni a la grúa puede encontrar a veces. Y eso nos pasó una vez que veníamos del aeropuerto, veníamos de Miami, y se le salió un tornillo a la llanta y nos quedamos en el freeway. Mi hijo fue y nos recogió, pero no podíamos encontrar ninguna grúa. Y luego llegó una y dijo, y lo siento, no los puedo llevar porque son 3 y nomás caben 2 en la grúa. Y por fin, como a las 2 horas, llegó una grúa. Llegamos a la casa como a las 5 de la mañana. O sea, ni en la noche pudimos encontrar grúas.
En la noche se ocultan mejor los enemigos. ¿Cuándo es cuando siempre contraataca un enemigo? En la noche, ¿cierto? Casi todas las guerras se disparan en la noche. En la noche no hay tanta visibilidad. Pero también porque la noche pasa rápido. A mí me encanta dormir. A mí la noche se me pasa así. No sé a ustedes, pero a mí se me pasa bien rápida la noche. ¿Cierto? El día tarda mucho, pero la noche es muy rápida. Ahora, la noche pasa rápido y la mañana vendrá alegría. Ahora, todos nos vamos a enfrentar por vientos contrarios. No hay ninguno que esté aquí que no se va a enfrentar a vientos contrarios. Aún los discípulos de Jesús pasaron por temporadas de prueba. Y la prueba que ellos pasaron fue en la noche. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas, multiplicando 5 panes y 2 peces. Después de ahí, en Mateo, si me quiere acompañar, Mateo 14, del 22 al 27, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, dice que él despedía a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí está importante lo que dice: mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, quedaron aterrados, dice otra versión, diciendo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, que yo soy, no temáis. Ahora, los discípulos acababan de servir a Jesús y toda la multitud dándoles de comer, y salieron al mar de Galilea. Pero empezaron a ver los vientos fuertes, que ellos ramaban, pero en vez de avanzar se iban retrocediendo. Daban un paso para atrás, un paso para enfrente y 3 para atrás. Ahora, ¿cuántos se han sentido de alguna manera así? Que cada vez que tú quieres avanzar, como que hay alguien que te empuja para atrás. Como que hay alguien que pone resistencia y te hace retroceder. Ahora, Jesús los vio batallar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Si hay algo que hacía Jesús, es que tenía una relación increíble con el Padre. Si hay algo que tenía Jesús, a Jesús le encantaba orar. Ahora, Jesús sabía que ellos se iban a enfrentar a la tormenta. Jesús los vio batallar en medio de la tormenta y bajó donde estaba y les dijo: hey, cabezones, tened ánimo. Soy yo, no soy ningún fantasma. No soy Casper, soy yo. ¿Por qué tienes miedo? No temáis. Ahora, sé que están en medio de la tormenta y que los vientos son fuertes. Están golpeando la barca, pero no tengan miedo, tengan ánimo, que yo estoy con ustedes. Amén. Y eso es lo mismo que Dios te dice en esta mañana a ti. Te dice que en tus noches oscuras, que en tus noches de tormentas, en tus noches más oscuras de soledad, de inseguridad, de confusión y de temor, Él te dice: ten ánimo, porque yo estoy contigo. La noche está a punto de acabar. Dice, era la cuarta vigilia, dice. Porque dijo, era más o menos como las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. La primera vigilia empieza de 6 a 9. La segunda vigilia empezaba de 9 a 12. La tercera vigilia empezaba de 12 a 3. Y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Por eso cuando hacen vigilias, ¿a qué hora las hacen? A las 12, ¿cierto? A la tercera vigilia. Hay algunos que empiezan a las 9. Hasta que el cuerpo aguante. ¿Cuántos se acuerdan de esas vigilias?
gozo había, poder había, ¿cierto? Sueño había, cansancio había, hambre había, café había, lo que no faltaba era el cafecito, ¿cierto? Y esto es lo que dice Jesús. Jesús llegará a ti cuando tú crees que todo está perdido. Cuando estés más cansado, pero va a llegar el amanecer. Ahora, no hay noche oscura que no pueda soportar. No hay prueba que no pueda soportar tampoco. Por eso la Biblia dice que estamos nosotros diseñados para resistir, para superar toda prueba que llegue a la vida de nosotros. Usted no va a leer en ningún texto en la Biblia donde dice que usted nunca va a recibir ninguna prueba. Y si lo encuentra me dice. Pero sí dice que nosotros estamos capacitados para pasar las pruebas. 1 Corintios 10 al 13 dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. O sea que cada prueba que nosotros estamos pasando, vamos a cruzar, es soportable. Y pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. O sea que cada prueba que nosotros vamos a tener o que tenemos hoy en día, Dios nos ha diseñado y nos ha dado la capacidad para soportar esa prueba y aún más. Y yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No hay prueba que no podamos soportar. ¿Por qué la vamos a soportar? ¿Porque somos fuertes? No, porque Dios está con nosotros. Amén. Diga el débil: fuerte soy. Sí. ¿Y somos fuertes por quién? Por el quien está en nosotros. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Y eso es lo precioso de Dios. Cuando tú estás en una prueba, cuando yo he estado en una prueba, ahora Dios no me deja ahí. Dios me va a enseñar y me va a dar la capacidad para salir de ella. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad de soportarla, dice el versículo. Así que aceptemos los tiempos difíciles, que es forman parte de la vida de nosotros. Las tormentas son parte de la vida de nosotros. ¿Cuántos saben que en medio de la oscuridad siempre va a haber una luz? Cuando Moisés estaba intentando sacar al pueblo de Dios de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando Faraón no los dejaba ir. Y por esa razón Dios envió 10 plagas al pueblo de Egipto. ¿Cuáles fueron las 10 plagas que mandó Dios al pueblo de Egipto? La sangre, la plaga de las ranas, las langostas, los piojos, las moscas, las úlceras, las langostas. La novena, ¿cuál era? Era la oscuridad. Fue una de las plagas que le mandó Dios. La 10 era del primogénito que se murió. Ahora, la novena plaga fue que Egipto se llenó de oscuridad. Vamos a Éxodo 10 para que no vean que les estoy echando mentiras. Ahí está, si está ahí, o sea, es verdad. Por eso es muy importante que traigan su Biblia. Éxodo 10, del 21 al 23, dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. O sea que cuando hablan tinieblas, ¿de qué está hablando? De oscuridad, ¿cierto? A la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos, dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y no tenían, ¿cómo se le llama? Cuando se va la luz y tienes y no tenía generador ahí, ¿eh? O sea, todo Egipto estaba en tinieblas, en oscuridad.
Solamente los hijos de Dios tenían luz en sus habitaciones. Gloria a Dios. Ahora, esta oscuridad no fue una oscuridad, fue una oscuridad sobrenatural. Ahora, no era que las antorchas o las lámparas no tenían aceite o no prendieron porque estaban mojadas. No, porque no habían cerillos tampoco. Era una oscuridad que no dejaba encender ninguna lámpara. Ahora, ¿se imagina usted estar 3 días en oscuridad sin poder ver nada? ¿A cuántos se les ha ido la luz en la noche? O sea, no se ve nada. Dice que ellos no se movían para nada. ¿Será tanta las tinieblas que había que no se atrevían a moverse? Ahora, cuando usted se levanta en la noche para ir al baño, está todo oscuro. ¿Qué es lo primero que usted hace? Ver la luz. Agarrar el teléfono, ¿cierto? Sí, ahí. Dígame sí o no. O sea, cuando se va a dormir, ¿qué es lo primero, lo último que deja? El celular. Celular. ¿Qué es lo primero que levanta? Cuando se levanta, ¿qué es lo primero que recoge? El celular. ¿Sí o no? Ahora dice, imagínense en 3 días unas densas tinieblas que no se miraban nada. Pero el milagro más grande fue que la casa de los hebreos, de los israelitas, tenía luz. Ese era un milagro sobrenatural, ¿cierto? Con los hebreos no había tinieblas. No les afectó nada. Ninguna de las 10 plagas afectó a los israelitas. Por eso dice que aún en medio de la gran tiniebla, por lo que estés pasando, Dios siempre te dará esa luz sobrenatural para salir de ahí. Somos luz nosotros. Yo dije amén. Amén. Somos luz Amén. nosotros. Sí, amén. Nosotros no somos tinieblas. ¿Dónde se pone una luz? Lo alto, ¿cierto? Para alumbrar, para brillar. Ahora, yo no sé si los egipcios dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que ellos tienen luz y nosotros no? Que nos pasen corriente. Pídeles que se mochen con la electricidad. Ese es el milagro de Dios. Ahora, Dios no les dio luz a los israelitas porque eran perfectos. Ellos eran personas imperfectas. Que si usted sigue leyendo el capítulo de Éxodo, se va a dar cuenta que después empezaban a murmurar sobre Dios, sobre Moisés. Lo juzgaron, lo criticaron, pero Dios les dio luz por la misericordia que Dios tenía para ellos, porque era pueblo de Dios. Ahora, Dios no te da luz porque seas perfecto, ni porque yo soy perfecto. Dios me da luz porque soy hijo de Él y le pertenezco a Dios. Caminemos en luz. No de Doña Luz, de la luz. Y no caminamos en oscuridad. Primera de Juan 1, 6, 7 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, con el Padre, pero vivimos en la oscuridad, nos mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Versículo 7, pero si vivimos en la luz, Primera de Juan 1, del 6 al 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esa es la bendición de tener una comunión los unos con los otros. Yo tengo la libertad de decirle a mi hermano cuál es mi pecado, no para que me juzgue él, sino para que me apoye en oración también, para afirmar mis caminos y para vivir en la luz. Y de eso vamos a hablar la clase que viene el de martes. Secretos significa vivir en luz, no estar en oscuridad. Cuando uno tiene un secreto, está en tinieblas. Así que si quiere aprender más, venga el martes. Ahora, cuando caminamos en la luz, o debemos caminar en la luz, ¿cierto? Y cada vez que nosotros nos equivocamos, la sangre de Jesús nos limpia.
Romanos 8, que dice del 8 al 23, por cuanto todos pecaron. O sea, aquí no se salva ninguno. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Y me encanta lo que dice Isaías 61. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Amén. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sí, amén. Nosotros estamos aquí para resplandecer, Sí, amén. porque la luz de Dios está en nosotros. Esa es esa luz de amor, de compasión, de misericordia. Confía en Dios que Él te sacará de la noche oscura. Si hay alguien que podemos tomar como ejemplo aquí, que alguien que le confía a Dios en una temporada nocturna, fue la historia de Daniel cuando le echaron al foso de los leones. Ahora, ustedes no creo que ese foso tenía luz, o tenía lámparas. O se pueden pensar ustedes estando en un foso con leones a un lado y oscuras. Pero ¿quién estaba con Daniel? ¿A quién echaron al foso? Pues a Daniel. ¿A quién? A Daniel. Daniel fue arrojado a los fosos de los leones por la noche, ¿cierto? Los leones son animales feroces, hambrientos, que estaban acostumbrados a devorar hombres. Imagínense ¿Y por qué fue echado Daniel ahí? Nomás por obedecerle a Dios. Por la obediencia a Dios. Fue arrojado al foso de los leones. Si lo quiere leer, léalo en su casa. Está en Daniel 6, capítulo 6 en adelante. Va a estar toda la historia. Fue echado, arrojado al foso de los leones. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Dice, fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque él había confiado en Dios. ¿En dónde estaba la mirada de Daniel? En Dios. En Dios. ¿Cómo lo sacó Dios a Daniel del foso? Daniel lo que hizo en esa noche oscura, rodeada de los enemigos feroces, fue y puso su confianza en Dios. Va a haber temporadas de oscuridad, que muchas veces se te va a ir el sueño. Cuando se le vaya el sueño, hágale pagar al diablo porque le ha quitado el sueño. Desquítese con él. ¿Y sabe cómo puede desquitarse con él? Leyendo la palabra de Dios. Usted le quiere dar patadas al diablo, lea la palabra de Dios. Sí. ¿Quiere que le dé sueño? Cuando no tenga sueño, lea la palabra. Lea la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces he escuchado. Ay, es que me quedé dormido leyendo la Biblia. Ay, es que me da sueño leer la Biblia. Pues lea la Biblia, o sea, dele al diablo duro. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que seas guardado, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y termina y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que todo nos salga bien? Amén. ¿Cuántos queremos prosperar? Amén. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Que meditar en Meditar en la palabra. Amén. Meditar en la palabra y no cuando tengamos necesidad nomás. Que no se aparte. Dice que no sea parte de ti. Meditar en ella de día Y de noche. y de noche. Ahora, ¿cuántos saben que Dios te bendice mientras tú duermes? Amén. Yo por eso duermo mucho. Porque Dios me bendice. ¿Verdad, Pati? Dormimos mucho porque es una bendición de Dios. Salmo 127, 1 y 2 dice, el Señor no construye la casa,
Perdón, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que la vigilen los centinales. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer pan ganado con dolor. Pero Dios lo da a sus amigos mientras duermen. O sea que yo soy amigo de Dios. Somos amigos de Dios. Mientras nosotros dormimos. Ahora, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Termino con esto. Ahora, si sigues estos 3 sencillos pasos. Primero tienes que dejar de mirar tus fallas, tus errores y tus malas decisiones. Y también deja de mirar lo difícil que es en tus ojos naturales. Querer salir de la prueba. Va a haber tiempos difíciles. O tal vez estás pasando por tiempos difíciles. Pero ya aprendimos que Dios está aún en medio de los tiempos difíciles. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. No sé si